Todavía me temblaba todo el cuerpo después de 14 horas de parto cuando mi esposo miró a nuestro hijo recién nacido y, con la voz más fría que jamás le había escuchado, dijo: «Hazte una prueba de ADN. Este bebé no puede ser mi hijo». La habitación quedó en un silencio total. Apenas podía levantar la cabeza de la almohada del hospital, pero recuerdo cómo abracé a mi bebé con más fuerza contra mi pecho. La enfermera se quedó paralizada junto al monitor, y mi mamá, que estaba cerca de la ventana, parecía como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. 5 días después, el doctor entró a mi habitación, miró a mi esposo, y se puso pálido. «Cierren la puerta», susurró. «Llamen a la policía ahora mismo». Emily Carter siempre creyó que la humillación llegaba haciendo ruido, con gritos, insultos, vidrios rotos y palabras crueles lanzadas de un lado a otro. Nunca imaginó que la peor humillación de su vida llegaría en silencio, bajo las frías luces fluorescentes de un hospital, mientras la nieve caía suavemente detrás de las ventanas del Centro Médico St. Anthony, en Denver. La habitación todavía olía a antiséptico y cobijas recién calentadas. Las máquinas sonaban con pitidos lentos y constantes. Todo su cuerpo le dolía de formas que jamás creyó posibles. Cada respiración jalaba músculos desgarrados por el parto. Pero ni siquiera ese dolor se comparaba con la expresión en el rostro de Daniel mientras veía a su hijo. No era confusión. No era sorpresa. Era asco. Su pequeño apenas llevaba 3 minutos en este mundo. Emily todavía recordaba cuando la enfermera colocó al bebé sobre su pecho, sus pequeños llantos llenando la habitación mientras lágrimas de felicidad corrían por su rostro. Noah tenía la piel calientita, cabello rubio suave y unos ojos gris azulados que parpadeaban lentamente bajo las luces brillantes. Daniel apenas lo tocó. Y entonces llegó la frase que destruyó todo. «Hazte una prueba de ADN. Este bebé no puede ser mi hijo». Al principio, Emily creyó que había escuchado mal. Su mente estaba nublada por el cansancio, el dolor y los medicamentos. Se quedó mirándolo sin entender, esperando una sonrisa, una señal de que era una broma cruel. Pero esa sonrisa nunca llegó. «Daniel», susurró con voz débil. Pero él dio un paso hacia atrás, como si el bebé le diera repulsión. «No hagas eso», dijo con frialdad. «No finjas que no sabes de qué estoy hablando». La enfermera, incómoda, acomodó la cobijita del bebé y volteó hacia la puerta, claramente deseando desaparecer de ahí. La mamá de Emily, Linda, seguía inmóvil junto al sofá, con su bolso todavía colgando del hombro después de haber manejado en plena tormenta para llegar al hospital. «¿Qué demonios te pasa?», explotó Linda al fin. Daniel ni siquiera la miró. Sus ojos seguían clavados en Noah. «Ese bebé no se parece en nada a mí». Emily sintió que el estómago se le hundía. No solo por la acusación, sino por la calma con la que lo dijo. La gente tranquila puede ser la más peligrosa. Porque la gente tranquila ya tomó una decisión antes de hablar. Daniel volvió a susurrar, mientras lágrimas ardían en sus ojos hinchados. «Yo nunca te fui infiel». Él soltó una pequeña risa amarga. «Todas dicen eso». Esas palabras le dolieron más de lo que esperaba. No porque fueran gritadas, sino porque sonaban ensayadas. Como si él hubiera practicado esa escena mucho antes de entrar a esa habitación. Esa noche, después de que todos se fueron, Emily permaneció despierta en la oscuridad del cuarto del hospital, escuchando la respiración suave de Noah en la cuna junto a su cama. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el estacionamiento con un brillo plateado. Daniel nunca regresó al cuarto. Más tarde, una enfermera le confesó que lo había visto sentado solo en su auto durante casi 2 horas. Pero la mañana siguiente fue todavía peor. Daniel se negó a firmar el acta de nacimiento. Apenas miraba al bebé. Cada conversación era corta, tensa, envenenada por algo que Emily no lograba comprender del todo. Y debajo de la humillación. Debajo del miedo. Otra sensación comenzó a crecer lentamente dentro de ella. Confusión. Porque el comportamiento de Daniel no parecía impulsivo. Parecía planeado. Llevaban 6 años de casados. Emily conocía perfectamente a Daniel. Sabía cómo se tronaba los nudillos cuando estaba nervioso.
como evitaba mirarla a los ojos durante una discusión. Y como su voz se volvía más cortante cada vez que mentía. Pero ahora. Casi ni parpadeaba. Al segundo día después del parto, Emily notó que discutía en voz baja con alguien en el pasillo. No podía escuchar todo desde la cama del hospital, pero alcanzó a oír lo suficiente. No aquí, siseó Daniel. Un hombre respondió en voz baja. Dijiste que esto ya estaba resuelto. Emily frunció el ceño, confundida, y como pudo se levantó un poco para mirar hacia la puerta. Pero cuando llegó, el extraño ya había desaparecido. ¿Quién era?, preguntó. Daniel ni siquiera levantó la vista de su celular. Trabajo. Estoy en el hospital. La gente sigue trabajando aunque tú estés acostada. La frialdad de su tono la dejó completamente callada. Para el tercer día, la tensión en esa habitación ya era insoportable. Linda ahora odiaba abiertamente a Daniel. Las enfermeras intercambiaban miradas incómodas cada vez que él entraba. Y Noah. Ajeno a todo. Dormía tranquilamente. Entonces ocurrió algo aún más extraño. Una enfermera mayor llamada Patricia entró durante la revisión nocturna de Emily. Se acercó a la cama, observó a Noah durante varios segundos. Y luego miró directamente a Daniel. Su expresión cambió de inmediato. No era juicio. Era reconocimiento. Como si lo hubiera identificado. Solo fue un segundo. Después lo disimuló. ¿Estás bien, cariño?, le preguntó Patricia suavemente a Emily. Emily asintió por costumbre. Pero Patricia claramente no le creyó. Esa misma noche, Emily volvió a escuchar a Daniel hablando por teléfono cerca de las máquinas expendedoras del área de maternidad. Ya dije que me encargaré, murmuró con dureza. En cuanto firme los papeles del refinanciamiento, se acabó. Emily se quedó helada detrás de la esquina. ¿Papeles del refinanciamiento? Meses atrás habían hablado de refinanciar la casa. Pero según ella, nunca habían hecho nada. O eso creía. Sintió como se le cerraba el pecho. Cuando Daniel la vio ahí parada, su expresión cambió por completo. Todavía no deberías estar caminando sola, dijo con frialdad. ¿Qué papeles de refinanciamiento?, preguntó Emily. Dios mío. Murmuró él, frotándose la frente. ¿De verdad tenemos que hablar de esto ahorita? Daniel, ¿qué papeles? Él la miró fijamente durante varios segundos antes de soltar un suspiro exagerado. Estaba tratando de protegerte del estrés durante el embarazo. ¿Protegerme de qué? Daniel dudó un momento. La casa está bajo presión financiera. Emily parpadeó, completamente confundida. ¿De qué estás hablando? Estamos bien. Daniel la miró serio. Estábamos bien, corrigió en voz baja. Esa frase se quedó atrapada en la mente de Emily toda la noche. Estábamos. No estamos. No vamos a estar. Estábamos. Como si su matrimonio ya hubiera terminado, y ella fuera la última en enterarse. Al cuarto día, mientras Daniel bajó por café, Emily llamó en secreto al banco. La mujer al teléfono sonaba nerviosa. Señora Carter. Dijo con cuidado. Hace 3 meses se realizó un retiro de capital sobre su propiedad. Emily se incorporó de golpe, ignorando el dolor que atravesó su abdomen. ¿Qué retiro? Hubo un silencio incómodo. Su firma aparece en los documentos de autorización. Emily sintió que la sangre se le congelaba. Porque ella jamás había firmado nada. Esa noche casi no durmió. Cada recuerdo del último año comenzó a verse diferente. Daniel manejando todas las finanzas. Daniel insistiendo en firmas electrónicas porque el embarazo la dejaba agotada. Daniel tomando llamadas privadas fuera de casa. De pronto, el hombre con el que se casó parecía un extraño usando el rostro de su esposo. Y entonces llegó el 5.º día. La tormenta finalmente había pasado. La luz pálida del sol invernal entraba por las persianas del hospital mientras Emily alimentaba en silencio a Noah. Daniel estaba sentado en una esquina, revisando su celular. Tranquilo otra vez.
Demasiado tranquilo. Entonces. Toc, toc, toc. Un golpe firme en la puerta rompió el silencio. El doctor Howard entró con un expediente médico grueso en las manos. Al principio parecía normal. Pero en cuanto sus ojos se posaron sobre Daniel, su rostro perdió todo color. Por un segundo aterrador, nadie se movió. Después, el doctor retrocedió lentamente hacia el pasillo. «Cierren la puerta», dijo en voz baja. La enfermera detrás de él se quedó congelada. El doctor no dejó de mirar a Daniel ni un solo segundo. «Llamen a la policía ahora mismo». Durante 3 segundos completos. Nadie reaccionó. El monitor junto a la cama de Emily seguía sonando suavemente. Noah se movió apenas en sus brazos. Y afuera, el tráfico de Denver avanzaba con normalidad bajo la fría mañana de invierno. Como si el mundo no acabara de ponerse de cabeza. Daniel fue el primero en hablar. «¿Qué demonios significa esto?» Se levantó lentamente de la silla. Pero su voz había cambiado. La arrogancia fría que Emily había soportado durante días desapareció. Ahora sonaba tenso. «Peligroso». Dr. Howard dio otro paso hacia atrás. «Seguridad ya viene en camino», respondió con extremo cuidado. Emily miraba de uno a otro completamente confundida, con el corazón latiéndole tan fuerte que hasta le dolían las puntadas del parto. «Alguien dígame qué está pasando». Pero nadie respondió. La mandíbula de Daniel se tensó. Y entonces sonrió. Una sonrisa fría, vacía, que Emily jamás le había visto. Se equivocaron de persona. El doctor Howard ni siquiera parpadeó. «No lo creo». El silencio se volvió insoportable. Y de repente, Daniel se movió. Se lanzó hacia la puerta tan rápido que la enfermera gritó del susto. Dr. Howard retrocedió mientras Daniel lo empujaba para salir al pasillo, tirando una bandeja de suministros que se estrelló contra el suelo con un ruido brutal. «Daniel», gritó Emily por instinto. Pero él ni siquiera volteó. En segundos, todo explotó afuera. Guardias de seguridad gritando. Enfermeras corriendo. Pasos golpeando con fuerza los pisos pulidos del hospital. Y luego, el sonido que Emily jamás olvidaría. El chasquido de una pistola Taser. Un cuerpo cayendo al suelo. Y una voz gritando. «Las manos detrás de la espalda». Noah despertó llorando en sus brazos. Emily se quedó inmóvil en la cama, temblando violentamente bajo las cobijas. Linda corrió hacia ella y le sujetó el hombro. «No te muevas, mi amor», susurró con voz quebrada. «¿Qué está pasando?», jadeó Emily. «Mamá, ¿qué está pasando?». Pero Linda lucía igual de aterrada. Momentos después, 2 policías uniformados entraron en la habitación. Detrás de ellos venía una mujer de civil, usando un abrigo oscuro de lana y una placa federal en el cinturón. La mujer suavizó un poco su expresión al ver a Emily sosteniendo a su bebé. «Señora Carter», preguntó con calma. Emily asintió, todavía en shock. La mujer hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. «Mi nombre es Carla Ruiz. Soy agente especial del FBI». El mundo de Emily comenzó a dar vueltas. Por un momento creyó que estaba alucinando por el cansancio. «¿FBI?» Esa palabra no pertenecía a su vida. Pertenecía a series de televisión. A documentales criminales. A juicios. No a una sala de maternidad llena de mantitas pastel y recién nacidos. «Debe haber un error», susurró Emily automáticamente. La agente Ruiz acercó una silla junto a su cama. «Me temo que no lo hay». Afuera, en el pasillo, Emily todavía podía escuchar gritos apagados y radios policiales sonando sin parar. Los pequeños deditos de Noah se aferraban instintivamente a la bata del hospital de Emily mientras las lágrimas corrían en silencio por su rostro. «¿Qué hizo Daniel?». La agente intercambió una mirada rápida con uno de los oficiales. Y entonces hizo una pregunta que le heló el alma. «¿Cuánto tiempo ha conocido a su esposo como Daniel Carter?». Emily parpadeó confundida. «¿Conocido?».
Tartamudeó. Llevamos 6 años casados, y salimos casi 2 años antes de eso. La agente Ruiz asintió lentamente. Señora Carter. El hombre con el que se casó no es Daniel Carter. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación en la sala de parto. Emily se quedó inmóvil. No. Susurró débilmente. No, eso no es posible. Ruiz abrió una carpeta delgada y deslizó una fotografía sobre la cama. Era Daniel. Pero más joven. Más delgado. Estaba junto a una mujer que Emily jamás había visto. Y debajo de la foto aparecía otro nombre. Michael Reeves. Emily sintió que toda la sangre abandonaba su rostro. No. Repitió otra vez. Lo hemos estado rastreando durante más de 4 años, explicó Ruiz con cuidado. Usa múltiples identidades. Fraude financiero, estafas electrónicas, robo de identidad en varios estados. Linda se cubrió la boca horrorizada. Emily volvió a mirar la foto. Los ojos eran los mismos. La boca también. La postura. Pero ese hombre parecía más frío. Más cruel. Como si el esposo que conoció hubiera sido solo un disfraz. Buscaba mujeres con estabilidad económica, continuó Ruiz. Especialmente mujeres con propiedades, ahorros, cuentas de retiro o posibles herencias. La respiración de Emily se volvió superficial. No. Murmuró, apenas capaz de procesarlo. Creemos que manipulaba relaciones sentimentales para obtener acceso a bienes financieros. Y de pronto. Todo comenzó a encajar de la peor manera. Daniel insistiendo en manejar los impuestos. Daniel promoviendo firmas electrónicas. Daniel refinanciando la casa. Daniel alejándola de decisiones financieras durante el embarazo para evitarle estrés. Todo su matrimonio empezó a derrumbarse en su mente como madera podrida. Pero Emily logró hacer una pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en el hospital? Dr. Howard finalmente dio un paso al frente, sujetando con fuerza el expediente médico. Por los análisis de sangre. Emily frunció el ceño. ¿Qué análisis? El doctor dudó un momento. Cuando nació su hijo, los exámenes rutinarios de historial familiar mostraron inconsistencias. Emily lo miró confundida. Su esposo declaró no haber tenido cirugías previas. Pero sus marcadores médicos sugerían lo contrario. Emily sintió otro escalofrío. Daniel siempre había odiado hospitales. Casi nunca veía doctores. Y de pronto entendió. Nunca lo había cuestionado. Dr. Howard respiró hondo. Había señales de una vasectomía realizada hace años. Emily se quedó congelada. ¿Qué? No entendíamos por qué lo ocultaba. El mundo volvió a girar. Pero no así es su hijo. Susurró Emily de inmediato. Yo nunca fui infiel. Lo sabemos, respondió suavemente la agente Ruiz. Emily levantó la vista de golpe. La agente asintió. Ya confirmamos la paternidad. Por primera vez en 5 días. Emily pudo respirar. El alivio la golpeó con tanta fuerza que casi dolió. Pero solo duró unos segundos. Porque entonces llegó la pregunta más aterradora de todas. Entonces. Susurró. ¿Por qué me acusó? Nadie respondió de inmediato. Y en ese silencio. Emily entendió algo aterrador. Nunca se trató del bebé. La agente Ruiz se inclinó ligeramente hacia adelante. Creemos que su plan era desestabilizarla emocionalmente antes de iniciar una separación financiera. Emily parpadeó, confundida. ¿Qué? Durante los últimos 11 meses, vació gran parte de sus bienes compartidos. Si usted parecía emocionalmente inestable después del parto, eso habría fortalecido su posición legal para quedarse con la casa y el resto de las cuentas. Linda soltó una maldición entre dientes. Emily sintió náuseas. Él planeó todo esto. La expresión de Ruiz se endureció. Creemos que sí. Una vergüenza profunda se instaló en el pecho de Emily.
No porque hubiera hecho algo malo, sino porque de pronto entendió hasta qué punto había confiado en alguien que, en realidad, nunca existió. Pensó en cada aniversario, cada cena, cada conversación nocturna, cada promesa susurrada a su lado en la cama. Todo había sido ensayado, calculado, falso. Pero lo más cruel no fue el dinero. Fue Noah. Porque Michael había mirado directamente a su propio hijo recién nacido. Y lo usó como arma sin dudarlo. Emily bajó la mirada hacia su bebé dormido sobre su pecho. La respiración de Noah seguía siendo suave, tranquila, inocente. Intacto. Ajeno a toda la maldad que lo rodeaba. Él sabía que el bebé era suyo. Susurró Emily. La agente Ruiz asintió con gravedad. Sí. Emily cerró los ojos. Y algo dentro de ella se rompió. No de forma dramática. No con gritos. Solo una fractura lenta, irreversible. Una destrucción tan profunda de la confianza que casi se sintió física. Horas después, tras declaraciones oficiales y preguntas interminables, Emily finalmente quedó sola en la habitación oscura del hospital. Afuera, la nieve derretida goteaba lentamente por las ventanas. Linda había bajado por café. Noah dormía en su cunita junto a la cama. La televisión, colgada cerca del techo, transmitía noticias locales en silencio. Y entonces, Emily lo vio. Michael Reeves. Todavía usando el mismo suéter oscuro que llevaba en la sala de parto. Esposado. Custodiado por agentes federales, Michael fue sacado del estacionamiento del hospital. Las luces de los carros de policía iluminaban la estructura mientras las cámaras grababan en silencio bajo titulares que Emily apenas podía procesar. Presunto estafador de identidad arrestado en hospital de Denver. Emily miraba la pantalla sin parpadear. El hombre que estaban empujando hacia una camioneta no se parecía al esposo que ella creía haber tenido. Y al mismo tiempo, de una forma dolorosa. Se parecía demasiado. Casi al final del video, Michael levantó ligeramente la cabeza hacia las cámaras. Por un segundo helado, sus ojos encontraron la lente. Fríos. Vacíos. Y completamente tranquilos. Emily entendió algo horrible. El arresto no era el final de su pesadilla. Era solo el momento en el que por fin había aprendido su verdadero nombre. Para cuando Emily Carter salió del centro médico St. Anthony, la historia ya se había regado por todo Denver. No la historia completa, claro. La gente rara vez espera la historia completa. Para entonces, los noticieros locales ya habían reducido su vida a titulares dramáticos y videos borrosos del estacionamiento del hospital. FBI arresta a sospechoso de fraude en área de maternidad. Mujer descubre la doble vida de su esposo después de dar a luz. En las cajas del supermercado, su humillación aparecía junto a divorcios de celebridades y escándalos políticos. La gente la reconocía en cafeterías, incluso en las citas médicas de Noah. Algunos la miraban con lástima. Otros con curiosidad. Y unos pocos con juicio. Esos eran los peores. Emily aprendió rápido que la compasión pública tiene límites, especialmente para las mujeres a las que la gente considera demasiado confiadas. Siempre había una acusación escondida detrás de la comprensión. ¿Cómo no te diste cuenta? La verdad era más simple. El amor cambia la forma en que la gente interpreta el peligro. Especialmente las personas solas. Especialmente las personas con esperanza. El primer mes después del arresto de Michael casi la destruyó. Físicamente, todavía se estaba recuperando del parto. Emocionalmente, Emily sentía como si le hubieran arrancado la piel a toda su vida y dejado expuestos todos sus nervios. Algunas mañanas despertaba en pánico porque por un instante olvidaba todo lo que había pasado. Pero la realidad regresaba de golpe, pesada, sofocante, imposible de ignorar. La situación de la hipoteca era mucho peor de lo que el FBI había dicho al principio. Michael había pedido préstamos ocultos contra la casa varias veces usando firmas electrónicas falsificadas. Casi el 80% de los ahorros de Emily había desaparecido en cuentas fantasma que ella ni siquiera entendía.
Aparecieron tarjetas de crédito a su nombre que ella jamás había solicitado. Y los cobradores empezaron a llamar antes de que Noah cumpliera 3 semanas de nacido. Y luego vino la humillación social. En Roosevelt Elementary, donde Emily había trabajado como maestra de 3er grado por casi 7 años, la gente susurraba cuando ella regresó brevemente para terminar unos papeles de maternidad. Cerca de la máquina de café de la oficina, una mujer bajó la voz y dijo: «Pobre bebé». Otra respondió en voz baja. Pero algo señales debió haber habido. Emily escuchó todo. En casa, las cosas no eran mejores. Linda intentaba ayudar, pero la preocupación la había vuelto a alguien siempre enojado. Insultaba a Michael todos los días, amenazaba con demandas que ni siquiera podía pagar, y lloraba cuando creía que Emily no la veía. Mientras tanto, la madre de Michael, Diane Reeves, aunque a Emily todavía le costaba pensar en ella con ese apellido, dejaba mensajes de voz cada vez más agresivos. «Ustedes avergonzaron a nuestra familia públicamente. Arruinaste su vida. Debiste apoyar a tu esposo». La crueldad casi impresionaba a Emily. Incluso ahora, la gente encontraba la forma de culpar a la mujer que había sido engañada, en lugar del hombre que había cometido crímenes federales. Pero lo más difícil seguía siendo la soledad. Por las noches, después de alimentar a Noah, Emily se sentaba sola en la sala en penumbra, mirando la calle tranquila del suburbio. La misma casa que Michael casi le había robado. El invierno poco a poco se convirtió en primavera. La nieve comenzó a derretirse en las banquetas. Los vecinos sacaban a pasear a sus perros bajo los atardeceres pálidos de Colorado, mientras la vida de Emily seguía suspendida entre el miedo y el papeleo legal. Ya no se reconocía a sí misma. Sentía que era otra persona viviendo dentro de su propio cuerpo, alguien cansado, roto, sobreviviendo día a día. Entonces, un martes por la tarde, tocaron la puerta. Toc toc. La agente especial Carla Ruiz estaba ahí. En las manos llevaba 2 vasos de café en cartón y una carpeta gruesa color manila. «Te ves fatal», dijo Ruiz con total honestidad apenas Emily abrió la puerta. Emily soltó una risa corta, sin fuerza. «¿Tan obvio?» «Un poco». Ruiz entró sin hacer mucho ruido, miró el monitor del bebé que estaba en la cocina y luego le extendió uno de los cafés. «Para que quede claro», añadió la agente mientras se quitaba el abrigo, «eso no es una crítica. Todas las madres recientes se ven así. La diferencia es que la mayoría no está al mismo tiempo en medio de una investigación federal por fraude». Emily soltó una sonrisa cansada. La primera en semanas. Pequeña, pero real. Ruiz se sentó en la mesa de la cocina y abrió la carpeta lentamente. «Necesito enseñarte algo». Dentro había fotografías. Mujeres. De diferentes edades. De diferentes ciudades. De diferentes vidas. Una en Phoenix. Otra en Boise. Otra en Sacramento. Y una más en Reno, sosteniendo la mano de una niña pequeña. El estómago de Emily se le cerró de golpe. «¿Qué es esto?» La voz le salió apenas. «¿Víctimas?», preguntó, casi sin querer creerlo. Ruiz asintió despacio. «Al menos las que hemos podido identificar hasta ahora». Emily bajó la mirada otra vez hacia las fotos. Cada rostro parecía normal. Cada vida parecía tranquila. Pero todas tenían algo en común. Todas habían sido tocadas por el mismo hombre. Por el mismo engaño. Por la misma mentira que había destruido la suya. Emily tragó saliva con dificultad. «¿Cuántas?», susurró. Ruiz cerró un segundo la carpeta, como si la respuesta también le pesara a ella. «Más de las que imaginamos». El silencio llenó la cocina. Solo se escuchaba el pequeño sonido del monitor del bebé en la esquina. Noah dormía ajeno a todo. Inocente. Lejos de todo lo que su padre había hecho. Emily apretó la taza de café con ambas manos, como si necesitara aferrarse a algo real. «¿Y por qué me lo estás enseñando ahora?», preguntó finalmente. Ruiz la miró con calma, pero también con algo más profundo, algo parecido a preocupación. «Porque no es solo un caso de fraude, Emily.
Pausa. Estamos empezando a entender que Michael Reeves no solo robaba dinero. Emily levantó la vista lentamente. La agente continuó. Él estudiaba a sus víctimas. Las elegía. Y cambiaba su forma de ser dependiendo de quién tenía enfrente. Emily sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ruiz empujó una última fotografía hacia ella. Era Michael. Sonriendo. Con otra mujer. En otra vida. Y lo más preocupante, dijo la agente en voz baja, es que todavía no hemos encontrado su identidad original. Emily se quedó inmóvil. ¿Cómo que original? Ruiz cerró la carpeta lentamente. Porque Michael Reeves, probablemente tampoco era su verdadero nombre. El aire en la casa cambió. De pronto, todo lo que Emily creía haber entendido volvía a romperse otra vez. Cada una de esas mujeres se parecía a ella de una forma extraña, no físicamente, sino emocionalmente, como si compartieran algo invisible. Caras amables. Miradas confiadas. Mujeres que parecían pedir perdón demasiado rápido, y amar demasiado profundo. ¿Cuántas?, susurró Emily. Ruiz no respondió de inmediato. Seguimos contando, dijo al fin con voz baja. Se recargó un poco en la silla. Michael Reeves construyó relaciones completas basadas en manipulación financiera. Identidades falsas. Empresas falsas. Inversiones falsas. Dependencia emocional falsa. Emily volvió a mirar las fotografías, y luego a la niña. La expresión de Ruiz cambió ligeramente, volviéndose más seria. Esa es su hija. Emily levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Tiene 14 años. Vive en Nevada con su madre. Emily sintió otra oleada de náusea. También las abandonó. Ruiz asintió lentamente. Cuando se le acabó el dinero. La cocina de repente se sintió más fría. Emily giró la cabeza hacia el monitor del bebé. Arriba, Noah dormía en su cuna, completamente ajeno. Sin saber que la vida de su padre se había quebrado en pedazos por todo el país, como vidrio roto esparcido sin control. Va a seguir haciendo esto para siempre, ¿verdad?, susurró Emily. Ruiz no respondió de inmediato. El silencio se estiró unos segundos. Luego dijo algo inesperado. No si nos ayudas. Emily parpadeó confundida. ¿Cómo? Tenemos suficiente evidencia para cargos de fraude financiero, explicó Ruiz con calma, pero creemos que hay operaciones más grandes conectadas a él. Lavado de dinero en el extranjero. Cuentas de inversión falsas. Redes de identidad. Emily frunció el ceño, débil. Yo no sé nada de ese mundo. Pero lo conoces a él, la corrigió Ruiz suavemente. Emily soltó una risa amarga. No, dijo con tristeza. Resulta que no lo conocía. Ruiz negó con la cabeza. Si lo conocías, sus patrones. Sus hábitos. Sus rutinas. Se inclinó un poco hacia adelante. Sabes que lo ponía nervioso. Sabes cuando mentía. Emily se quedó en silencio. Porque eso sí era verdad. Y dolía aceptarlo. Durante las semanas siguientes, la transformación más extraña en la vida de Emily comenzó en silencio, dentro de esa pequeña cocina suburbana. Al principio solo respondía preguntas. Luego empezó a recordar detalles. Pequeñas cosas. Michael siempre se ponía nervioso cerca de la temporada de impuestos. Cambiaba de teléfono cada 8 meses. Una vez manejó hasta Cheyenne por una conferencia que duró solo 3 horas. Cosas que antes parecían normales. Pero que ahora encajaban como piezas de un rompecabezas oscuro. Cada recuerdo no solo traía información. Traía comprensión. Y también miedo. Él odiaba el correo en papel y siempre insistía en que todo fuera por facturación electrónica. Es más seguro, decía. Es más moderno. Es más eficiente. Pero ahora Emily entendía que no era por comodidad. Era por control. Poco a poco, el FBI fue construyendo líneas de tiempo basadas en los recuerdos de ella.
Ruiz empezó a visitarla con frecuencia. A veces oficialmente, con documentos y preguntas. A veces simplemente aparecía con comida para llevar, porque sospechaba que Emily no había comido bien en todo el día. Una tarde, mientras Noah dormía recargado en su hombro, Emily buscaba papeles de garantía en una caja vieja de almacenamiento. Pero en lugar de eso, encontró un sobre escondido debajo de documentos hipotecarios. Lo abrió. Y adentro había 3 pasaportes. 3 nombres distintos. Pero la misma cara. Las manos de Emily empezaron a temblar violentamente. Esa sola descubierta cambió todo. En pocos días, los investigadores federales comenzaron a encontrar más. Cuentas bancarias ligadas a los alias de Michael. Transferencias ocultas. Movimientos en el extranjero. Empresas fantasma conectadas entre sí en al menos 3 estados. Y por primera vez desde la sala de parto, Emily dejó de sentirse completamente indefensa. No estaba curada. No estaba feliz. Pero ahora tenía algo diferente. Propósito. Una noche lluviosa de abril, Ruiz llegó a la casa con una urgencia distinta en el rostro. Encontramos a otra mujer, dijo en voz baja. Emily levantó la mirada desde la ropa del bebé que estaba doblando. ¿Está viva? Ruiz asintió. Dice que Michael la contactó 2 meses antes de que naciera tu hijo. El cuerpo de Emily se heló. ¿Qué? Estaba preparando otra identidad. Emily se sentó lentamente. Incluso después del arresto. Incluso mientras fingía ser su esposo. Michael ya estaba preparando a su siguiente víctima. Algo cambió dentro de Emily en ese momento. No fue tristeza. No fue dolor. Fue enojo. Un enojo puro, enfocado, profundo. Durante semanas, Emily había estado ahogada en vergüenza. Cuestionando su inteligencia. Revisando cada mentira que no supo ver. Cada señal que ignoró. Pero de pronto, vio la verdad con total claridad. Michael había sobrevivido tanto tiempo porque las mujeres se culpaban a sí mismas más rápido de lo que el mundo culpaba a hombres como él. Esa idea la endureció. Desde ese momento, Emily dejó de disculparse en entrevistas. Dejó de minimizar lo que sentía. Dejó de hacerse pequeña para que otros se sintieran cómodos. Empezó a aprender términos financieros. Revisaba evidencia. Asistía a reuniones federales mientras mecía a Noah suavemente sobre su rodilla. Y cada nuevo detalle la hacía más fuerte. Especialmente las grabaciones. Porque eventualmente, los investigadores recuperaron audios borrados del respaldo en la nube de Michael. Un archivo duraba menos de 30 segundos. Pero cambió todo. Emily se sentó junto a la agente Ruiz en la oficina federal. Le pusieron audífonos. Y el cuarto se quedó en silencio. Mientras la voz de Michael llenaba el espacio. Si ella se derrumba emocionalmente después del parto, dijo él con total calma, la casa se vuelve más fácil de quitar. Emily cerró los ojos. Ruiz pausó la grabación en silencio. Durante varios segundos, ninguna de las dos habló. El aire dentro de la oficina se sentía pesado, como si incluso las paredes hubieran escuchado algo que no debían. Emily se quitó los audífonos con cuidado y miró por la ventana del edificio hacia el cielo oscuro de la ciudad. Las luces de Denver brillaban a lo lejos, apagadas por la lluvia. Él pensó que yo me iba a quedar rota, dijo Emily en voz baja. Ruiz asintió una sola vez. Lo que no entendió, continuó Emily, es que las mujeres sobreviven cosas como él todos los días. Afuera, la lluvia golpeaba el vidrio de forma constante. Y por primera vez desde la sala de parto. Emily ya no se sentía como la víctima de su propia historia. Se sentía como la tormenta, por fin cambiando de dirección. Para cuando Michael Reeves entró a la Corte Federal ese septiembre, la historia que lo rodeaba ya era mucho más grande que un simple caso de fraude local. 3 estados adicionales habían abierto investigaciones. 12 socios habían aceptado acuerdos de culpabilidad.
Analistas financieros habían descubierto casi $4 millones movidos a través de empresas falsas de consultoría, cuentas de retiro falsificadas y compañías fantasma ligadas a identidades robadas. Pero a pesar de todo eso, Michael aún entró a la sala con una sonrisa. Y esa fue la parte que Emily nunca olvidó. No era exactamente arrogancia. Era confianza. La confianza de un hombre que había pasado gran parte de su vida adulta escapando de las consecuencias. El Tribunal Federal en el centro de Denver olía a madera pulida y papel viejo. Abajo, los reporteros se amontonaban cerca de la entrada de seguridad. Abogados caminaban rápido por los pasillos de mármol, con portafolios llenos de papeles y cafés que nunca tocaban. Emily estaba sentada junto a la agente Carla Ruiz afuera de la sala 4B, apretando la pañalera de Noah contra sus piernas. Aunque no estaba seguro en casa con Linda, esa bolsa le daba algo de calma. Le recordaba por qué estaba ahí. ¿Lista?, preguntó Ruiz en voz baja. Emily bajó la mirada a sus manos. No, admitió con honestidad. Pero aún así se puso de pie. Adentro de la sala, Michael casi no reaccionó cuando Emily entró. Estaba sentado junto a su abogado, con un traje azul marino que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de Emily. Su cabello ahora estaba más corto. Su rostro, más delgado después de meses bajo custodia federal. Pero sus ojos seguían siendo exactamente los mismos. Fríos. Controlados. Observándolo todo. Por un segundo extraño, Emily recordó la primera vez que lo conoció en una gala de caridad en Boulder, hacía 6 años. Él le había llevado su abrigo hasta el coche durante una tormenta de nieve, y había hablado con suavidad sobre cómo algún día quería una vida tranquila en familia. Ese recuerdo ya no dolía. Ahora le daba asco. El abogado de Michael empezó agresivo desde el principio. Su estrategia era evidente. Hacer que Emily pareciera inestable emocionalmente, abrumada, poco confiable. Una mujer confundida por el posparto que no entendía finanzas complicadas. Al principio, casi funcionó. El abogado de la defensa hablaba con voz suave, calculada. Señora Carter, dijo durante el contrainterrogatorio, usted se estaba recuperando del parto durante muchos de estos eventos, ¿correcto? Sí. Estaba medicada en algunos momentos. Sí. Estaba emocionalmente afectada. Emily hizo una pausa. Sí. El abogado asintió lentamente, como construyendo una historia de compasión. Y su esposo pidió una prueba de ADN porque realmente creía que el bebé podría no ser suyo. El tribunal quedó en completo silencio. Emily miró hacia Michael. Él la observaba con calma. Esperando. Incluso ahora quería verla avergonzada. Y de pronto lo entendió con una claridad absoluta. No derrotada. Avergonzada. Porque la vergüenza hace callar a las personas mejor que el miedo. Emily se enderezó lentamente en la silla de testigo. No, dijo en voz baja. El abogado sonrió con cortesía. Pero esa era su preocupación declarada. No, repitió Emily. Esa era su estrategia. Un cambio leve recorrió la sala. La sonrisa del abogado se tensó un poco. Señora Carter, ¿está usted sugiriendo que mi cliente fabricó deliberadamente preocupaciones sobre la paternidad? Emily giró hacia el jurado. Y entonces respondió con la voz más calmada que pudo encontrar. Lo que estoy diciendo es que él miró a su propio hijo recién nacido, 3 minutos después de haber nacido, y me acusó de infidelidad porque creía que la humillación me haría más fácil de controlar. Silencio. Un silencio absoluto. Incluso el abogado de la defensa dudó. Y por primera vez en toda la mañana. Michael se mostró molesto. Solo un segundo. Pero Emily lo vio. Y eso fue suficiente. Después de eso, el caso de la fiscalía se volvió devastador. Un testigo tras otro fue desarmando la vida que Michael había construido a base de mentiras. Un contador forense explicó las empresas fantasma. Un analista digital detalló firmas falsificadas y transferencias financieras manipuladas. Luego vinieron los testimonios. Mujeres de Arizona, Nevada e Idaho declararon de forma remota,
contando relaciones que eran inquietantemente parecidas a la de Emily. El encanto inicial. La dependencia emocional. El enredo financiero. La traición. Una mujer lloró mientras describía cómo Michael desapareció después de vaciar el seguro de vida de su esposo fallecido. Otra admitió que casi pierde la custodia de sus hijos porque él destruyó su historial de crédito y luego desapareció sin dejar rastro. Emily observaba al jurado con atención durante cada testimonio. Intentaba leer sus expresiones, entender hacia dónde se inclinaba la balanza. Para el tercer día, varios jurados ya no miraban a Michael con curiosidad. Lo miraban con repulsión. Pero el momento más fuerte llegó de forma inesperada. El fiscal asistente de Estados Unidos, Benjamin Keller, se puso de pie frente al tribunal con una transcripción impresa en la mano. Señoría, dijo con firmeza, el gobierno desea presentar evidencia de audio recuperada del archivo en la nube encriptada del acusado. Michael reaccionó por primera vez de forma visible. No fue pánico. Fue tensión. Su abogado se levantó de inmediato, objetando, argumentando contexto, autenticidad, admisibilidad. Pero el juez lo rechazó. Emily sintió como el corazón se le aceleraba. Keller presionó un botón junto al monitor de evidencia. Y la voz de Michael llenó la sala. Clara. Calma. Cruel. Si ella se derrumba emocionalmente después del parto, dijo con total tranquilidad, la casa se vuelve más fácil de quitar. Nadie se movió. El audio siguió. Ella confía completamente en mí de todos modos. Se escuchó una segunda voz masculina riéndose bajito. Y luego Michael añadió la frase que destruyó lo poco de simpatía que quedaba en la sala. Mujeres como ella siempre lo hacen. El audio terminó. Y de repente, el tribunal entero se sintió más frío. Emily no miró a Michael de inmediato. En lugar de eso, observó al jurado. Una mujer mayor al final de la fila se quitó lentamente los lentes y miró la mesa de la defensa con evidente repulsión. Un jurado más joven negó ligeramente con la cabeza. Alguien en la multitud murmuró, Dios mío. Y solo entonces Emily por fin volteó a ver a Michael. Por primera vez desde la sala del hospital, él no se veía seguro. No era arrepentimiento. No era tristeza. Era enojo, porque estaba perdiendo el control. El veredicto llegó 2 días después. Culpable en múltiples cargos de fraude electrónico, robo de identidad, manipulación financiera y lavado de dinero. Michael casi no mostró ninguna emoción mientras leían los cargos. Pero Emily sí notó algo. Un pequeño movimiento en su mandíbula cada vez que se anunciaba un nuevo culpable, como si algo dentro de él se estuviera rompiendo poco a poco. Como grietas en concreto. Después vino la sentencia. Prisión federal. Suficiente tiempo para que Noah creciera, se hiciera hombre, antes de que Michael Reeves pudiera volver a salir libre. Afuera del tribunal, los reporteros ya esperaban. Cámaras encendidas. Luces brillando. Viento frío de otoño golpeando las escaleras del edificio. Emily casi decidió irse sin hablar. Pero entonces recordó aquella frase. Mujeres como ella siempre lo hacen. Y en lugar de alejarse, dio un paso hacia los micrófonos. El ruido bajó de inmediato. Un reportero hizo la pregunta obvia primero. Señora Carter, ¿cómo se siente al ver que se hizo justicia hoy? Emily pensó un momento antes de responder. Porque había entendido algo importante. La venganza no es esa escena dramática que la gente imagina en películas. La verdadera justicia es más silenciosa. Más profunda. No me siento victoriosa, dijo al fin. Honestamente, me siento libre. Las cámaras siguieron enfocándola. Emily continuó. Durante mucho tiempo me culpé por confiar en la persona equivocada. Pero los depredadores sobreviven porque la gente buena todavía cree que la honestidad existe en el mundo. Hizo una pausa. Su voz tembló un poco, pero se mantuvo firme. Eso no es debilidad. El peso de la vergüenza no le pertenece a quien confía. Le pertenece a quien traiciona esa confianza. Detrás de los reporteros, la agente Carla Ruiz sonrió apenas. Entonces otra voz la llamó por su nombre.
Emily se giró. Era Diane Reeves, la madre de Michael. Estaba cerca de las escaleras del tribunal, con un pañuelo en la mano y las manos temblorosas. Ya no se veía como la mujer furiosa de los mensajes de voz. Se veía más pequeña. Más humana. Diane se acercó despacio. Los ojos rojos de tanto llorar. Te debo una disculpa, susurró. Emily no respondió de inmediato. La voz de Diane tembló. Yo sabía que algo no estaba bien con él desde hace años. Admitió. Y fingí que no lo veía. Ese tipo de honestidad dolía más que cualquier excusa. Las lágrimas le llenaron los ojos. Tú y ese bebé merecían algo mejor. Emily la miró en silencio por varios segundos. Y luego, despacio, asintió una sola vez. No fue perdón. No fue reconciliación. Fue reconocimiento. Porque sanar no significa abrir todas las heridas otra vez. Mientras los alguaciles federales sacaban a Michael hacia el vehículo de traslado, él giró la cabeza una última vez hacia Emily. La versión antigua de ella quizá habría desviado la mirada. Pero esta vez no. Emily sostuvo su mirada con calma. El viento frío de Denver cruzó la explanada del tribunal. Sin miedo. Sin vergüenza. Y en algún lugar detrás de todo el daño que había causado. Michael entendió algo por fin. La mujer que intentó destruir. Había sobrevivido. Y ese era el único resultado que él nunca había previsto. Un año después del juicio, Emily Carter estaba de pie bajo unas luces color ámbar dentro del gimnasio de la escuela Roosevelt Elementary. Era la noche del festival de otoño. Los niños corrían riendo entre mesas plegables llenas de manzanas acarameladas, decoraciones de papel y calabazas hechas a mano. Algunos traían coronas de hojas de papel en la cabeza, otros pintaban calabazas con colores brillantes. Afuera, el aire de octubre estaba frío y la lluvia golpeaba suavemente los ventanales. Pero adentro, todo era calidez. Una felicidad sencilla. Una de esas que Emily había creído que ya no volvería a sentir nunca. Noah estaba en su cadera. Llevaba un suéter tejido pequeño que Linda había hecho con sus propias manos. Su cabello rubio ahora tenía rizos suaves cerca de las orejas, y cada pocos minutos señalaba a los otros niños con emoción, como si quisiera desesperadamente unirse a ellos. Aunque todavía era demasiado pequeño para entender los juegos. Emily le besó la cabeza sin pensar mucho en ello. Como un reflejo. Un año antes, había salido del Tribunal Federal completamente vacía. Cansada. Rota por dentro. Con miedo de cómo iba a reconstruir una vida que había sido desarmada poco a poco, en lo emocional, en lo económico, en todo. Y sin embargo, ahora estaba ahí. De pie otra vez. No perfecta. No completamente sanada. Pero real. Aprendió algo importante en ese proceso. La recuperación no llega de golpe. Llega en cosas pequeñas. En pagar las cuentas a tiempo. En dormir una noche completa sin despertar con ansiedad. En reírte de algo tonto sin darte cuenta. En un día en el que, de repente, te das cuenta de que llevas horas sin pensar en la persona que te lastimó. La casa ahora era suya. Después de la condena, los equipos federales de recuperación de bienes lograron recuperar una parte importante del dinero robado. No todo. Pero sí lo suficiente para estabilizar su vida. La hipoteca fue renegociada. Las deudas fraudulentas desaparecieron. Su crédito, lentamente, empezó a reconstruirse. Pero lo más importante que Emily recuperó no fue dinero. Fue algo mucho más difícil de medir. Su propio criterio. Durante meses después del arresto de Michael, dudó de todo lo que alguna vez había creído. Repetía conversaciones en su mente una y otra vez, buscando señales que no vio. Preguntándose si había sido ingenua desde el principio. La terapia la ayudó a salir de ese ciclo. Y también la maternidad. Porque Noah dependía completamente de ella. Y los niños tienen una forma muy extraña de obligarte a volver al presente. De hacerte vivir el ahora. Sin escapatoria. Los bebés no se preocupan por la humillación ni la traición.
Ellos necesitan cosas simples. Calor. Biberones. Ropa limpia. Canciones antes de dormir. Necesitan a alguien que se quede. Y Emily se convirtió en esa persona, todos los días, sin excepción. Poco a poco, sin darse cuenta, dejó de definirse por lo que le habían hecho. Cerca de la mesa de refrigerios, el director Harris le hizo una seña con la mano y sonrió con calidez. ¿Vas a regresar de tiempo completo después de Navidad?, preguntó. Emily sonrió. Ese es el plan. Bueno, dijo él con suavidad, los de tercer grado llevan meses preguntando por ti. Emily soltó una risita leve. No sé si eso es buena señal. Si lo es, aseguró Harris. Los niños saben quién los hace sentir seguros. Esa frase se quedó con ella incluso después de que él se alejó. Seguros. Durante la mayor parte de su matrimonio, Emily había confundido la calma con la seguridad. Michael sabía hacer eso muy bien. Los hombres como él lo saben. Aprenden a imitar estabilidad mientras construyen dependencia en silencio. Pero la verdadera seguridad. Emily lo entendió con el tiempo. Se veía diferente. Se veía honesta. Predecible. Amable. Más tarde, esa misma noche, mientras Noah dormía en su carriola cerca de la pared del gimnasio, una mujer joven se acercó a Emily con cierta duda. Señora Carter. Emily volteó con educación. La mujer tendría unos 27 años. Anillo de matrimonio. Ojos cansados. Rímel corrido, como si hubiera llorado recientemente en algún baño. Perdón por molestarla, dijo rápido. Es que la reconocí, por las noticias del año pasado. Emily se tensó de inmediato. Ese viejo sentimiento de vergüenza volvió un instante. Pero la mujer bajó la voz. Mi esposo controla todo nuestro dinero, susurró. Todas las cuentas, todos los pagos, y últimamente. Se le quebró la voz. Últimamente siento que me estoy volviendo loca. Emily la miró con atención. Ahí estaba otra vez. Ese mismo gesto. Ese mismo cansancio. La misma duda en los ojos. Mujeres inteligentes ahogándose en inseguridad. Porque alguien más se beneficiaba de su confusión. ¿Cómo te llamas?, preguntó Emily con suavidad. Rachel. Emily jaló una silla a su lado. Siéntate, Rachel. La joven lo hizo despacio, con lágrimas acumulándose en los ojos. Y durante los siguientes 20 minutos, entre decoraciones baratas de gimnasio y risas lejanas de niños. Emily escuchó. De verdad escuchó. Sin juicio. Sin superioridad. Solo entendiendo. Para ese momento, Emily ya había empezado a ser voluntaria 2 veces al mes en un centro de apoyo para mujeres en Denver. Al principio solo hablaba de educación financiera y prevención de fraude. Pero con el tiempo, ese trabajo se volvió algo más profundo. Ayudar a otras mujeres a reconocer la manipulación antes de que les destruyera por completo la confianza en sí mismas. La venganza que la gente imagina casi siempre se ve como destrucción pública, humillación, caos. El dolor regresaba exactamente a su origen. Pero Emily aprendió algo importante: la verdadera venganza no siempre es ruidosa. A veces no tiene gritos. No tiene destrucción. No tiene drama. La verdadera venganza es convertirse en la persona capaz de sacar a otros de la misma oscuridad de la que tú lograste salir. Semanas después, poco antes del Día de Acción de Gracias, Emily recibió una carta con matasellos de una prisión federal en Arizona. Reconoció la letra de inmediato. Se le tensó el estómago incluso antes de abrirla. Michael. La carta tenía solo 2 páginas. Sin disculpas reales. Sin remordimiento verdadero. Solo explicaciones disfrazadas de reflexión, como si todavía intentara controlar la forma en que el mundo lo recordaba. Y casi al final estaba la verdadera razón. Me gustaría conocer a mi hijo algún día. Emily se quedó viendo esa frase por mucho tiempo. Afuera, por la ventana de la cocina, la nieve caía lentamente sobre la calle tranquila del vecindario. Noah estaba en su silla alta.
Aplastaba pedacitos de plátano con alegría sobre la charola mientras sonaba música de caricaturas de fondo. Por un segundo peligroso. Emily sintió culpa. No esa culpa romántica, sino la culpa de madre. El miedo de que algún día Noah pudiera resentirla por mantener a su padre lejos. Pero entonces recordó la sala de parto. La acusación. La humillación calculada. La grabación. Si ella se derrumba emocionalmente después del parto, la casa se vuelve más fácil de quitar. Emily dobló la carta con cuidado y la volvió a meter en el sobre. Algunas personas confunden el perdón con el acceso. Y no eran lo mismo. A la mañana siguiente, envió una respuesta breve a través del consejero de la prisión. Noah es amado, protegido y está a salvo. Eso es suficiente. Después de eso, se sintió extrañamente en paz. No victoriosa. No enojada. Solo firme. En diciembre, la vida se acomodó en algo hermoso y cotidiano. Mañanas tempranas. Dejar a Noah en la guardería. Juntas de padres. Café recalentado 3 veces antes de terminarlo. Linda visitaba constantemente, consentía a Noah sin vergüenza, y fingía que no lloraba cada vez que él extendía los brazos. La agente Carla Ruiz también seguía en contacto de vez en cuando, aunque poco a poco sus conversaciones dejaron de ser sobre el caso. Y empezaron a ser sobre la vida. Una tarde nevada, durante el almuerzo, Ruiz confesó en voz baja. ¿Sabes? La mayoría de la gente no sale de algo así todavía capaz de confiar en alguien. Emily pensó en eso unos segundos. Luego miró a Noah, que coloreaba junto a la ventana del restaurante. No creo que el problema sea confiar, dijo suavemente. Creo que el problema es aprender quién sí lo merece. En la víspera de Navidad, después de que Noah por fin se durmió, Emily se quedó sola junto al árbol de Navidad en la sala. Las luces de colores iluminaban suavemente las paredes de la casa que casi había perdido. El silencio ahora era distinto. Era tranquilo. Sin miedo escondido. Sin manipulación detrás de las puertas. Solo paz. Pensó en la mujer que fue antes. Agotada en una cama de hospital, sosteniendo a su bebé recién nacido, mientras el hombre a su lado intentaba romperla antes de que pudiera siquiera ponerse de pie otra vez. Esa mujer creyó que su vida se estaba acabando. Pero no sabía que en realidad apenas estaba comenzando. Y muy lejos de ahí, detrás de muros y rejas. Michael Reeves pasaría años viviendo con lo único que hombres como él temen de verdad. Ser olvidados. Porque la mujer que intentó humillar había hecho algo mucho más poderoso que la venganza. Construyó una vida hermosa después de él. Y si esta historia te tocó de alguna forma, tómate un momento hoy para pensar en las personas que te hacen sentir en paz, seguro y respetado. El amor real nunca te hace sentir confundido, asustado o avergonzado. Y si alguna vez sobreviviste traición, manipulación o humillación, recuerda esto. Sanar es posible. Y tu vida no termina donde alguien más intentó romperla.